Hola chicos, bueno, voy a darles este material para que estudien, para que lo vean. Creo yo que si se los dejo para que lo lean, corremos el riesgo de que les dé flojerita, entonces a lo mejor ya en video va a ser más fácil que estudien. Bueno, el A y el B, a la sección A y el B, nos afectó mucho el que el lunes fuera inhábil porque nos quita una clase y solo tenemos dos. Y con el C tuve que la última clase que tuve estuvo muy interrumpida por mi internet, entonces esto nos va a servir a todos para poder estar como que en el mismo punto, ¿sí? El mercantilismo, no lo había alcanzado a ver con algunos de ustedes. Es un sistema político, ¿sí? Y económico, más que nada económico. Así como ahorita tenemos el capitalismo y existe también el socialismo, el mercantilismo fue la manera en que los países creían que se podían hacer ricos. ¿Y cómo? Bueno, pues acumulando metales preciosos. ¿Qué metales? Pues principalmente oro y plata, ¿sí? Mientras más oro y plata tenían, más ricos eran. En la actualidad ya no es así. ¿Sí? Se desarrolló en Europa en los siglos XVI y XVII y parte todavía del XVIII. ¿Sí? Para el mercantilismo era muy importante hacer productos, exportarlos, que es venderlos fuera del país, evitar las importaciones, es decir, comprarle a otros. Los demás tienen que comprar, tú no tienes que comprar tanto. ¿Sí? Y todo lo que era el comercio estaba fuertemente regulado por el rey. Sí, aquí era cuando empieza un poquito lo del imperialismo que ya habíamos hablado. Sí, que empiezan, ¿verdad? Las primeras industrias acá en el siglo XVIII, que es cuando necesitan, pues, quitarle cosas a las colonias. Entonces, de muchas colonias se llevaban, pues, materiales para hacer manufacturas y se llevaban nuevamente oro y plata. Bien. Tenemos que ese liberalismo, que es una situación opuesta al mercantilismo, donde aquí la doctrina política, económica y social, ya aquí mientras va muriendo el mercantilismo, va naciendo el liberalismo, ya que obviamente es la libertad del individuo, del ser humano, pero también es una libertad política. Acá el rey ya no me controla, ya no me dirige, me dirijo yo solito. Obviamente todo esto tiene que ver mucho con la burguesía, con las ideas de los burgueses. Bien. Ahora, nosotros ya habíamos hablado de la independencia de las 13 colonias. Habíamos dicho que fue el 4 de julio de 1776, que el evento o manifestación más importante de este movimiento fue el motín o fiesta del té, donde los hijos de la libertad se suben a un barco vestidos de indios y tiran el cargamento del té al mar. De si no te lo puedo comprar porque está muy caro, si no va a ser mío, no va a ser de nadie. ¿Sí? Y tiran el té al mar. Los personajes que influyeron en la independencia de las 13 colonias es George Washington, que es el general, lucha contra los ingleses y se convierte en el primer presidente de Estados Unidos. Sí, primer presidente. Una disculpa. Primer presidente. John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, que se convirtieron en el segundo y tercer respectivamente. Benjamin Franklin únicamente ayudó a redactar la Constitución Política y fue vicepresidente de alguno de ellos. Sí, pero él no fue presidente. ¿Qué causas provocaron la independencia? O sea, ¿qué hizo que la gente se enojara tanto que quisiera dejar de ser colonia y querer ser un país nuevo? Pues las ideas de la Ilustración, que las ideas de la Ilustración ahorita vamos a ver cuáles son. Me voy a ir para abajo. Ideales de la Ilustración. La razón por encima de la fe, la libertad y el nacionalismo. Entonces, quiero ser libre de la corona inglesa. Nacionalismo, nosotros aquí nos sentimos estamos en un territorio distinto, con costumbres distintas, nos sentimos parte de una nación distinta a Inglaterra, entonces eso se fomentaba. Ok. Molestia por los impuestos, ok.
y la burguesía con aspiraciones políticas que no podían ascender porque en Inglaterra decidían a quién decidía y quién no, y ellos no los dejan tomar decisiones. Ahora, ¿qué impuestos fueron los que les pusieron? Vamos a ver. Impuestos. ¿A qué productos la corona inglesa le puso impuestos y que provocaron el descontento en los colonos? Al té, obviamente, al azúcar, al timbre o sello postal. También el papel legal le pusieron impuestos, que viene siendo papel legal, actas de nacimiento, actas de defunción, identificaciones, etc. Bien. Y las consecuencias del estallido de la independencia en las 13 colonias es que se crea la primer constitución política de la que estamos hablando hasta ese entonces, ese papel con los derechos y las obligaciones de cada ciudadano de un país no existía hasta ese momento y surge Estados Unidos, ¿sí? Ahora, hay otro evento que es una independencia liberal, una revolución liberal, un movimiento también orquestado por la burguesía, muy similar es la Revolución Francesa, ¿sí? Esta es el 14 de julio de 1789. Se fijan, pues son tan cercanas, a finales del siglo XVIII ambas. Y acá el evento, la manifestación fue la toma de la Bastilla. Obviamente había mucha molestia con el rey y con la monarquía, y la gente lo que hace es, para protestar contra el rey, se meten a una prisión llamada así, la Bastilla, y liberan a los reos, a los presos los liberan porque eran presos políticos, eran personas que habían encarcelado porque estaban en contra del rey. Entonces una manera de darle en la torre al rey fue liberar a los presos. Pues aquí liberan el té y aquí liberan pues a personas, ¿verdad? Las dejan ir a la calle de ser libres. Personajes. Luis XVI. Este es un 10, un 5 y un 6. Entonces, Luis XVI, que era el rey. María Antonieta, que es la reina. Maximilian Robespierre, de este vamos a hablar después. Y Napoleón Bonaparte también vamos a hablar después. Para el examen, ustedes apréndanse a estos dos, a Luis XVI y a María Antonieta, por favor. Causas: una débil imagen de la monarquía, sequía y hambruna. Había sequía, había sido un invierno muy crudo, había sequía, entonces no se pudieron hacer las cosechas, por lo cual había pues una disminución en la cantidad de comida, y a los reyes les importaba muy poquito esta situación. Ellos se veían apretados, entonces que decían, pues vamos a ponerles impuestos, sí, y pues la gente toda pobre y sin comer, ¿verdad? Entonces acá tenemos que los impuestos es una cosa que tienen en común la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Las ideas de la Ilustración, que ya las vimos, es otra cosa que tienen en común estas dos revoluciones, estos dos eventos. Y, ¿qué creen? La burguesía con aspiraciones políticas. Qué raro, acá había una monarquía, estos pues también obedecían a una monarquía, solo que era una colonia. Entonces, tenían estas tres causas en común. La única diferencia acá es que pues, la imagen de la monarquía era débil, o sea, veían a los reyes como débiles, no como omnipresentes y poderosos, y la sequía. Obviamente, aquí el rey era un rey absolutista, un rey con poder absoluto, completo, que no le compartía el poder a nadie. El problema es que era mucho poder en la figura de un hombre que no imponía o que no se sentía tan fuerte. Entonces eso provocó que la gente se enojara más. O sea, si es un rey absolutista y es un tirano y es un desgraciado y te da miedo, dices, bueno, ok, me cuadro. Pero pues Luis XVI era muy bonachón, entonces como que no quedara que un rey absolutista fuera así. Pues ese fue el problema, no tenía el carácter tan fuerte como a lo mejor el puesto exigía. Y las consecuencias es que acaba el absolutismo en Europa. Sí, solo matan a Luis XVI, al rey, pero
es debido a esta situación tan fuerte que los demás países europeos alrededor se empiezan a dar cuenta y empieza a ver la difusión de las ideas de pues de la ilustración más fuerte, los demás reyes empiezan a tenerle miedo a la gente, entonces la Revolución Francesa implica esto, el fin del absolutismo en Europa. Se hace la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano y empieza el Imperio Francés y las guerras napoleónicas. Para el examen nada más quiero que estudien esto. Y les voy a poner un videíto para que vean. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la edad moderna a la edad contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia, gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este rey Luis XVI y todos los reyes que le rodeaban, tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos que eran la gran mayoría en el exilio. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una asamblea nacional y se comprometieron a escribir una constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían impuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés escribió al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas. Acá al final, cuando matan a los reyes, empieza una etapa dentro de la Revolución Francesa llamada el Terror, donde a todo mundo querían guillotinar. Pero eso lo veremos despuesito del examen. Nada más recuerden ese dato. ¿Sí? Lo importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. La verdad es que conociendo el pasado se entiende mejor el presente y se mejora el futuro. No os parece. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Ok. Bien. Ya con eso ya espero que lo que yo haya explicado hace rato quede un poquito más claro. Bien. Voy a empezar a leer algunas cositas que no vimos ahorita al inicio del video para que queden claras para su estudio. Fue llamado el siglo de las luces el siglo XVIII, ¿sí? Que fue también el siglo durante el cual surge la Ilustración, ¿sí? Ahora, ¿qué fue la Ilustración? Fue un movimiento cultural, también es intelectual, cultural, intelectual, durante el siglo XVIII que tenía la intención de difundir las ideas de la revolución científica. Sí, esta revolución científica tenía estos ideales.
¿ok? A dejar atrás la fe que mantenía en ignorancia a la gente. ¿Por qué tienes esta enfermedad? Pues porque Diosito quiso, pues porque tuviste un pecado, porque ya la gente se moría por mensa y no buscaban a doctores, no usaban la higiene, porque pues todo era pecado y porque a Dios todo le enojaba, y no era cierto, sino que las religiones manipulaban mucho a la gente. La libertad y el nacionalismo eran ideales de la Ilustración y de la Revolución Científica. Bien, durante esta época surge un libro muy interesante, un diccionario de las artes y los oficios llamado Enciclopedia. Y fue un compendio, es un conjunto de conocimientos que se tiene en la época sobre artes, sobre letras, sobre filosofía, sobre ciencia, sobre todo lo que se les ocurriera. Sí, y fue la obra más representativa de la época de la Ilustración. Bien, hasta aquí terminaríamos como que una parte. Bien, ahora me voy con lo que estuvimos trabajando durante las clases. Para poder conocer la historia se necesita investigar, y se investigan de fuentes. Para eso hay 3 tipos de fuentes: las primarias, las secundarias y las indirectas. ¿Qué es una fuente primaria de información? Bueno, son los testimonios que provienen directamente del momento histórico, ¿sí? Que provienen de ese momento histórico. Pues pudiera ser, ¿sí? Cartas, diarios, periódicos, pinturas, noticias, fotografías, todo lo que ocurrió en ese momento y que tú lo puedes ver ya ahorita y dices, ok, fue una fuente primaria. Una fuente secundaria son las investigaciones hechas por especialistas donde ya se analizó o sintetizó un hecho histórico. Libros, revistas, resúmenes, documentales, índices, fichas de trabajo, etc. Y una fuente indirecta es objetos o documentos de uso cotidiano que se utilizaban en la época. Un documento puede ser una INE, un pasaporte, pudiera ser pues algún contrato, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un volante, pueden ser fósiles, las vestimentas, utensilios, etc. Ahí acabaría lo de las fuentes. Ahora, ¿qué es el absolutismo? El absolutismo es un régimen político que se caracteriza por la reunión de todos los poderes en una sola persona, que tiene poder completo y absoluto. Absoluto, completo, viene de ahí el nombre absolutismo, ¿ok? Ahora, ¿cómo pudo obtener la burguesía un mayor poder? Bueno, buscaban tener mayor influencia política y económica. Esto lo lograron dándole lana a los grupos que defendían sus intereses. Si veían a alguien que estaba descontento con el rey, lo apoyaban, le daban dinero, le daban armas. Fomentaban el nacionalismo, ¿sí? Para derrotar a la monarquía. Mientras los hipócritas, ¿verdad? Por un lado se aliaban con los monarcas para seguir teniendo privilegios y derechos, pero pues acá por la espalda le decían a la gente otra cosa. El comercio se desarrolló más en las ciudades. ¿Por qué? Porque ahí existían los talleres donde se hacían los productos, había mayor cantidad de personas a quienes venderles esos productos, y las personas con mayor capacidad adquisitiva, esto en cristiano significa que tienen más lana, vivían en las ciudades. Por eso el comercio se estableció más en la ciudad que en el campo. Y bueno, las revoluciones liberales, la Revolución Inglesa, la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y las independencias iberoamericanas, entre ellas la de México, ¿sí? Que son todas las independencias, todos los países que se liberan de España, que surgen de 1810 hasta 1840 más o menos. La de México es de 1810 a 1821. Y sería todo. Realmente fue muy poquito lo que estuvimos viendo. Yo espero no haya ninguna duda. Y pues nada, chicos, estudian, repasan y listo para el siguiente, porque la siguiente clase va a ser examen parcial. Sí, nos vemos.